Evangelio de hoy. Lunes 27 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 22 al 30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios. Por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse en pie. Y si Satanás se subleva contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir. Ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no lo ata, solo entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, tanto los pecados como las blasfemias que hayan pronunciado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Esto lo dijo porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. El contexto de la acusación: incomprensión y rechazo. Este pasaje se sitúa en un momento de creciente oposición contra Jesús, por parte de los escribas y fariseos, quienes buscaban desacreditar su ministerio y su poder para obrar milagros. La acusación de que Jesús actuaba por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios, revela la profunda ceguera espiritual y la resistencia de estos líderes religiosos a reconocer la acción de Dios en Jesús. Este tipo de rechazo no solo refleja la dureza de corazón, sino también el peligro de atribuir lo sagrado a lo profano. Jesús responde con claridad, mostrando la incoherencia de sus acusadores. Un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Este razonamiento no solo desmantela la acusación, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes ante la obra de Dios en nuestra vida y en la de los demás. La unidad como principio fundamental del reino de Dios. La afirmación de Jesús sobre la necesidad de unidad para la subsistencia de un reino o una casa trasciende el contexto inmediato y nos ofrece una enseñanza clave sobre el reino de Dios. La división es una de las estrategias más efectivas del mal para debilitar a las personas, las comunidades y la misión divina en el mundo. En contraste, el reino de Dios se fundamenta en la unidad. Una unidad basada en el amor, la verdad y la justicia. Los cristianos estamos llamados a construir comunidades sólidas y unidas, superando divisiones y conflictos que puedan surgir. Este llamado se extiende a nuestras familias, parroquias y la Iglesia en general, recordándonos que la unidad es esencial para que el mensaje del Evangelio sea efectivo y creíble. Jesús, el más fuerte que ata al enemigo. La metáfora de Jesús sobre el hombre fuerte y el saqueo de su casa nos presenta una imagen poderosa de su misión. Jesús se identifica como aquel que entra en la casa del enemigo. Lo ata y libera a aquellos que estaban bajo su dominio. En este contexto, el hombre fuerte simboliza a Satanás. Y Jesús se presenta como el más fuerte, aquel que tiene autoridad para vencer al mal y liberar a la humanidad del pecado. Esta enseñanza nos llena de esperanza, recordándonos que no importa cuán grande parezca el poder del mal, Jesús ya lo ha vencido. Su victoria nos invita a vivir con confianza y valentía, enfrentando las dificultades y tentaciones con la certeza de que Él está con nosotros, dándonos la fuerza para resistir y superar cualquier obstáculo.
El pecado contra el Espíritu Santo, una advertencia seria. El pasaje incluye una de las afirmaciones más solemnes de Jesús. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Este pecado se refiere a la negativa persistente y deliberada de reconocer la obra de Dios en el Espíritu Santo, atribuyéndola al mal. Es una actitud de obstinación que cierra el corazón a la gracia y al arrepentimiento, lo que hace imposible recibir el perdón. Esta advertencia no busca infundir miedo, sino subrayar la importancia de mantener un corazón abierto y humilde ante Dios. Nos invita a examinar nuestras actitudes y a evitar el juicio apresurado o la dureza de corazón que nos impida ver la acción de Dios en nuestra vida y en la de los demás. La misericordia de Dios y nuestra respuesta. Aunque el pasaje habla de un pecado imperdonable, también destaca la amplitud de la misericordia de Dios. Todo será perdonado a los hombres, tanto los pecados como las blasfemias que hayan pronunciado. Esto nos muestra que el amor de Dios es infinito y que siempre está dispuesto a perdonar, excepto cuando nuestra propia obstinación nos impide recibir ese perdón. Esta enseñanza nos invita a confiar en la misericordia divina y a cultivar un espíritu de arrepentimiento constante. Al mismo tiempo, nos llama a ser instrumentos de esa misericordia en nuestras relaciones con los demás, evitando el juicio y ofreciendo siempre el perdón y la reconciliación. La dureza del corazón, un obstáculo para la gracia. Una de las claves de este pasaje es la dureza del corazón de los escribas. A pesar de ser testigos de las obras de Jesús, su orgullo, prejuicio y rechazo deliberado les impidieron reconocer la acción de Dios en él. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, en ocasiones, nuestras propias actitudes pueden alejarnos de la gracia divina. Cuando permitimos que el orgullo, la envidia o los prejuicios guíen nuestras decisiones, corremos el riesgo de cerrar nuestro corazón a la verdad y a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este pasaje nos invita a cultivar la humildad y la apertura, recordándonos que solo un corazón dispuesto y receptivo puede reconocer y aceptar la obra de Dios. La autoridad de Jesús frente al mal. El mensaje de Jesús en este Evangelio subraya su autoridad absoluta sobre las fuerzas del mal. Su capacidad para atar al hombre fuerte no solo demuestra su poder divino, sino también su compromiso de liberar a la humanidad de toda forma de esclavitud espiritual. Esta victoria nos recuerda que el mal no tiene la última palabra, pues Cristo ha triunfado sobre él en la cruz y continúa actuando en la historia para transformar nuestras vidas. Para los creyentes, este conocimiento debería llenarnos de confianza y fortaleza, aunque enfrentemos pruebas, tentaciones o incluso momentos de oscuridad. Sabemos que Jesús está con nosotros, luchando en nuestro favor y brindándonos la fuerza necesaria para resistir y superar. El llamado a la vigilancia espiritual. Jesús nos enseña que el mal puede infiltrarse en nuestra vida de maneras sutiles, a menudo, utilizando la división y el juicio como herramientas. Por ello, debemos mantenernos vigilantes, examinando continuamente nuestras actitudes y acciones, para asegurarnos de que están alineadas con el Evangelio. La vigilancia espiritual también implica confiar plenamente en el poder de Dios para guiarnos y protegernos. A través de la oración, la lectura de la palabra y los sacramentos.
fortalecemos nuestra relación con Cristo. Y nos armamos contra las estrategias del mal. Este pasaje nos invita a vivir con conciencia espiritual, atentos a las formas en que Dios nos llama y nos protege cada día. El perdón como puerta a la reconciliación. La misericordia divina es un tema central en este Evangelio. Jesús asegura que todo será perdonado, subrayando la generosidad y la amplitud del amor de Dios. Sin embargo, este perdón requiere una respuesta activa de nuestra parte. Un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Asimismo, estamos llamados a ser reflejo de esa misericordia en nuestras relaciones con los demás. Perdonar no siempre es fácil, pero es esencial para construir la unidad y la paz que Jesús nos pide. Este pasaje nos desafía a dejar atrás las heridas, los rencores y las divisiones, buscando siempre la reconciliación y el amor. El Espíritu Santo como fuente de discernimiento. El pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús menciona en este pasaje, nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser dóciles a su guía. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, a reconocer la obra de Dios y a vivir según su voluntad. Ignorar o rechazar esta acción es un acto de rebeldía, que cierra la puerta a la gracia y al perdón. Por eso, es fundamental cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. A través de la oración, la escucha atenta y la disposición a dejarnos transformar, podemos experimentar su poder renovador en nuestra vida. Este Evangelio nos recuerda que, lejos de rechazar su acción, estamos llamados a abrazarla con gratitud y confianza. La división como estrategia del mal. Jesús subraya que un reino dividido no puede subsistir, destacando una verdad fundamental sobre la naturaleza del mal. La división es su herramienta preferida para destruir relaciones, comunidades y almas. Este principio no solo se aplica a Satanás, sino también a la manera en que el pecado trabaja dentro de nosotros. Cada vez que permitimos que el orgullo, la envidia o el egoísmo nos alejen de los demás, estamos contribuyendo a esa división que debilita el reino de Dios en el mundo. La reflexión sobre este aspecto nos invita a buscar activamente la unidad en nuestras vidas. Esto incluye sanar relaciones rotas, practicar el perdón y evitar juzgar a los demás. La unidad no significa uniformidad, sino la capacidad de coexistir en el amor y el respeto mutuos, reconociendo que cada persona tiene un papel único en el plan de Dios. El discernimiento espiritual frente a los prejuicios. Los escribas acusaron a Jesús de estar poseído. Una afirmación que brota de su incapacidad para reconocer la verdad debido a sus prejuicios. Este pasaje nos confronta con una pregunta crucial. ¿Cuántas veces nuestras ideas preconcebidas nos impiden ver la obra de Dios en nuestras vidas o en las de los demás? El discernimiento espiritual es esencial para evitar caer en el error de los escribas. A través de la oración, el estudio de la palabra y el consejo de la Iglesia, podemos aprender a identificar la presencia del Espíritu Santo y a diferenciarla de nuestras propias ideas limitadas. Abrirnos a esta guía divina nos permitirá vivir con más autenticidad y coherencia en nuestra fe. El pecado contra el Espíritu Santo, una advertencia amorosa. Cuando Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo, no está condenando a sus oyentes, sino advirtiéndoles del peligro de cerrar sus corazones a la gracia. Esta enseñanza nos recuerda que Dios respeta nuestra libertad. No impone su perdón, sino
que lo ofrece generosamente a quienes lo buscan con humildad. El pecado imperdonable no es una limitación de la misericordia de Dios, sino una consecuencia de nuestra propia resistencia a recibirla. Nos desafía a examinar si hay áreas en nuestra vida donde hemos endurecido nuestro corazón, negándonos a cambiar o a reconocer la obra de Dios. Este pasaje nos llama a abrirnos a la acción del Espíritu, permitiéndole transformarnos y guiarnos hacia la plenitud. Jesús, nuestra fortaleza en tiempos de tentación. La imagen de Jesús como el más fuerte, que ata al hombre fuerte, nos ofrece consuelo y esperanza en medio de nuestras luchas espirituales. Aunque enfrentemos tentaciones o pruebas, sabemos que Jesús ya ha vencido al mal y que está con nosotros para protegernos y fortalecernos. Esto nos anima a confiar plenamente en Él, especialmente cuando sentimos que nuestras fuerzas son insuficientes. En la Eucaristía, en la oración y en los sacramentos, encontramos la gracia necesaria para resistir y superar cualquier ataque del enemigo. Este Evangelio nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Jesús camina con nosotros, asegurándonos la victoria final. La invitación a ser parte del reino de Dios. Finalmente, este pasaje nos confronta con una elección. ¿De qué lado estamos? Jesús nos invita a participar activamente en su reino, siendo constructores de unidad, portadores de esperanza y testigos de su amor. Esto implica un compromiso diario para vivir según el Evangelio, dejando atrás nuestras divisiones internas y externas. Ser parte del reino de Dios no es un llamado pasivo, sino una misión activa. Significa luchar contra nuestras inclinaciones egoístas, trabajar por la justicia y llevar la luz de Cristo a quienes viven en oscuridad. Al responder a esta invitación, nos unimos a la misión de Jesús, ayudando a expandir su reino en un mundo que tanto lo necesita. Oremos. Señor Jesús, tú que eres el más fuerte, ven a nuestra vida y ata todo aquello que nos aparta de tu amor. Libéranos de nuestras debilidades y temores, y danos un corazón humilde para reconocer siempre tu obra en nosotros. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir en unidad, superando toda división y construyendo comunidades de amor y paz. Perdona nuestras faltas y guíanos por el camino del arrepentimiento sincero. Haznos instrumentos de tu misericordia, para que llevemos esperanza y reconciliación a quienes más lo necesitan. Amén.